Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 11 y vamos a exponer sobre la determinación de la curva virgen de compresión de laboratorio. Una vez que se ha realizado el ensayo de consolidación, los resultados obtenidos a partir de este son utilizados para la determinación del asentamiento por consolidación. Esta es realizada a partir de la curva de consolidación de campo y esta curva se obtiene a partir de la curva virgen de compresión de laboratorio, que es determinada mediante los siguientes pasos. Paso 1. Para un incremento de carga dado, una vez que se ha completado la consolidación, la deformación vertical obtenida a partir del ensayo de consolidación está dado por la siguiente expresión. Deformación es igual al cambio en la altura inicial del micrómetro sobre altura inicial de la muestra. Y de esta manera se consigue el primer punto para la curva de consolidación del laboratorio. El valor de esfuerzo vertical es igual al valor del incremento de carga aplicado. Paso 2. Para los sucesivos incrementos de cargas aplicados sobre la muestra, debe medirse nuevamente la deformación vertical de la muestra, obteniéndose de esta manera el segundo y los sucesivos puntos de la curva de deformación versus esfuerzo vertical. Y este proceso debe continuar hasta haber obtenido los puntos necesarios para graficar la curva virgen de compresión del laboratorio. Y con los valores obtenidos podemos graficar la curva de compresibilidad. La curva de compresión puede ser presentada de dos maneras. La primera es una curva de deformación versus esfuerzo efectivo vertical a escala aritmética. Y la segunda es una gráfica muy similar a la primera, solo que está presentada a una escala logarítmica. Y se puede apreciar en la imagen que tiene tres partes: la curva virgen de consolidación, la expansión y luego la recompresión. La curva de compresibilidad. La curva de consolidación es obtenida con una muestra de suelo y se aplica una carga a las muestras. En la primera imagen se aplica una carga P1 al suelo y se mide con un cronómetro el tiempo que se va formando la deformación, y con eso se obtiene la relación de vacíos E sub 1, que es igual al volumen de vacíos sobre volumen de sólidos. En la segunda gráfica se aplica una carga P sub 2 al suelo y se mide el tiempo que se va formando la deformación y se obtiene el índice de vacíos 2 o relación de vacíos 2. En la gráfica 3 se aplica una carga P sub 3 al suelo y se va formando la deformación y se obtiene una relación de vacíos E sub 3. Y esto se va haciendo hasta tener los puntos necesarios para graficar la curva de consolidación. La gráfica a escala logarítmica. Lo primero que debemos conocer son los tres tramos importantes: el tramo virgen, el tramo de descarga y el tramo de recompresión, como se puede apreciar en la imagen. También, si queremos calcular la pendiente del tramo, que también se le llama índice de compresibilidad, C sub C es igual a variación del índice de vacíos sobre variación de la tensión efectiva. Mi compañero va a continuar. Vamos a ver la relación en base al índice de vacíos versus el esfuerzo efectivo logarítmico. A partir de la deformación puede ser expresada en función del índice de vacíos, tomando en cuenta que cualquier cambio del volumen del suelo, denotado como delta V sub B, es igual a, tenemos que el delta V o la variación de volumen de vacíos es igual al volumen de vacíos inicial menos el volumen de vacíos final. Sacamos de aquí esta relación y es producido por un cambio en el índice de vacíos
inicial, que es igual el cambio de vacíos o el cambio del índice de vacíos va a ser igual al cambio o a la variación de volumen de vacíos sobre el volumen de los sólidos. Esta va a ser nuestra ecuación número 2. Vemos en este esquema que tenemos en condiciones iniciales tenemos un volumen de vacíos inicial y un volumen de sólidos inicial. Ya en este segundo esquema vemos que hay una variación en el volumen de vacíos final. Lo denotamos como volumen de vacíos final porque ha disminuido, ¿verdad? Y ya esta disminución lo llamamos como asentamiento de consolidación. Y también observamos, ¿no?, acá que nuestro volumen de los sólidos permanece constante. Se tienen las siguientes relaciones en base a estos esquemas y a la relación podemos decir que el índice de vacíos inicial es igual al volumen de vacíos inicial sobre el volumen de los sólidos. Va a ser nuestra ecuación número 3 y asimismo tenemos el índice de vacíos final, se puede decir, es igual al volumen de los sólidos final sobre el volumen de los sólidos. Vamos. El volumen inicial del elemento o el volumen total inicial es igual, el volumen total va a ser igual a todo lo que es el volumen de los sólidos en condiciones iniciales y al volumen de vacíos en condiciones iniciales. Va a ser nuestra ecuación número 5. Ahora reemplazamos la ecuación número 3 en la ecuación número 5. ¿Cuál es la ecuación número 3? Volvemos a esta parte, vemos que la ecuación número 3 es el índice de vacíos inicial, que está dado por el volumen de vacíos inicial sobre el volumen de los sólidos. Reemplazando en esta ecuación vamos a tener que el volumen de los sólidos más volviendo acá, vamos a despejar el volumen de vacíos inicial y el volumen de los sólidos vas a multiplicar al índice de vacíos. Y también sacando factor común, tenemos como factor común el volumen de los sólidos, que va a multiplicar a 1 más el índice inicial, el índice de vacíos inicial. Y va a ser esta nuestra ecuación número 6. Reemplazando las ecuaciones 4, 3, 2 en la ecuación 1 se tiene la siguiente expresión. La variación del índice de vacíos por el volumen de los sólidos es igual al índice de vacíos inicial por el volumen de los sólidos menos el índice de vacíos por el volumen de los sólidos. Luego, despejando el volumen de vacíos final, B sub P, y con un sub F más ese volumen de vacíos final. Tenemos que el índice de vacíos multiplicado por el volumen de los sólidos es igual al índice de vacío inicial por el volumen de los sólidos menos la variación del índice de vacíos por el volumen de los sólidos. Bueno, ecuación número 8. Por definición, la deformación unitaria es igual a un delta H, que es una altura sobre la altura inicial. Una variación de altura sobre la altura inicial. Multiplicando a esta H en la ecuación, multiplicando el área del elemento de ambos miembros, multiplicando a cada uno se va a volver en un volumen. Entonces va a ser una variación de volumen de vacío sobre el volumen inicial total. Reemplazando las ecuaciones 6 y 2 en la ecuación número 10, se tiene lo siguiente. Habíamos definido esta ecuación que la deformación unitaria es igual a la variación de volumen de vacío sobre el volumen inicial total. Reemplazando el volumen de vacíos, tenemos que es igual a la variación del índice de vacíos por el volumen de los sólidos.
y el volumen inicial total es igual al volumen de los sólidos más 1, por 1 más el índice de vacíos inicial. Luego, simplificando, hemos dicho que el volumen de los sólidos es constante, entonces se simplifica. Y despejando, la variación del índice de vacíos va a ser igual a la deformación unitaria por multiplicando a 1 más el índice de vacíos. Finalmente, el índice de vacíos final es igual al índice de vacíos inicial menos el cambio del índice de vacíos. Tenemos esta ecuación como ecuación número 3. Y en esta ecuación reemplazamos la ecuación 12 en la ecuación número 3. Tenemos que el índice de vacíos va a ser igual al índice de vacíos inicial menos que delta E llega a ser toda esta ecuación 12, la deformación unitaria multiplicando a 1 más el índice de vacíos inicial. Y así llegamos a determinar esta ecuación, que es el índice de vacíos versus la deformación logarítmica. Continuamos con la exposición. Bueno, finalmente ya de conocer lo que es la ecuación del índice de vacíos, en el cual podemos nuevamente volver a recalcar que el índice de vacíos final es igual al índice de vacíos inicial menos la variación o el cambio de índice de vacíos, en el cual también lo podemos representar de diferente forma, en el cual, con esta ecuación en la cual vemos que el índice de vacío final es igual al índice de vacíos inicial menos la deformación unitaria multiplicado 1 más el índice de vacíos inicial. Luego de expresar lo que son la deformación de resultantes después de la realización de ensayos de consolidación en función lo que es al índice de vacíos y lo que es el logaritmo de esfuerzos efectivos verticales. Ya después de obtener los datos, llevamos esto a ser graficados en un papel semilogarítmico, en el cual podemos ver de este lado, en el cual cada punto que se ve en esta curva representa a que el suelo ha sido sometido a diferente tipo de esfuerzo, en el cual cada punto nos va a representar a lo que es a la variación del suelo. Entonces, al inicio podemos ver en esta curva lo que es curva virgen de compresión, en el cual podemos ver que el suelo es un suelo elastoplástico. Entonces, después de llegar a un punto de variación en el cual ya nuestro suelo ya va a dejar de ser un suelo elastoplástico y va a ser a un suelo plástico, es donde la curva va a llegar a deformarse, en el cual va a llegar a ser una curva de expansión. Eso es lo que se lo somete a un suelo cuando se lo somete a diferentes tipos de esfuerzos. Luego, también nos dice que finalmente Shikdaran y Prakash afirman que no es posible realizar un número infinito de puntos, como un suelo cuyo contenido de humedad inicial es el contenido de humedad límite de expansión libre del suelo, es la curva de compresión global de borde superior. Un suelo cuyo contenido de humedad inicial es el contenido de humedad límite de asentamiento del suelo, donde representa la curva de estado de referencia, que a la vez puede ser considerada como la curva de borde superior para una muestra de suelo homogéneo. Un suelo cuyo contenido de humedad inicial es el contenido de humedad límite de asentamiento del suelo, el cual representa la curva de estado de referencia, que a la vez puede ser considerada como la curva de borde superior para una muestra de suelo homogéneo. Bueno, ingeniero, esta es la exposición de nuestro grupo. Tenga usted muy buenas tardes. Gracias.